En un pequeño pueblo inglés donde nunca pasa nada extraordinario, Mona siente que los días se repiten como una fotocopia mal hecha. Su vida está abarcada por una rutina gris, un pub que regenta con poco entusiasmo, discusiones con su hermano mayor, Phil, que ha encontrado en la religión una especie de misión personal, y un calor veraniego que parece más sofocante por el aburrimiento que por el clima. Phil, que en el pasado había estado metido en problemas, ahora vive obsesionado con renacer y con predicar a los demás que deben cambiar su vida. Para Mona, esto no es inspirador, sino agobiante. Siente que todo lo que la rodea la empuja a quedarse estancada, como si no hubiera escapatoria posible de ese pueblo que parece olvidado en el mapa. Un día, para escapar de la monotonía, Mona decide subir a las colinas que rodean el pueblo. Es allí, en medio de un camino polvoriento y bajo el sol, donde su rutina cambia. A lo lejos ve a una chica desconocida, montando un caballo blanco como si hubiera salido de otra época o de una película. La figura se acerca despacio y Mona distingue un vestido claro que se mueve con el viento, un cabello oscuro que brilla bajo el sol y una mirada directa, curiosa, casi desafiante. La chica se presenta como Tamsin y desde el primer momento queda claro que no pertenece al mismo mundo que Mona. Habla con una seguridad casi teatral, con frases elegantes que suenan como si hubieran sido escritas en un libro antiguo. Y sin embargo, en medio de sus diferencias, algo invisible parece enlazarlas. Mona siente que esa presencia podría romper el tedio de su vida, y Tamsin parece intrigada por la franqueza y el descaro de Mona. Ese primer encuentro es breve, pero deja una chispa flotando en el aire. Mona vuelve a casa con una sensación extraña. No sabe si Tamsin es real o si la ha imaginado, pero sí sabe que quiere volver a verla. Y aunque todavía no lo sospecha, ese verano será cualquier cosa menos aburrido. Mona no tarda en encontrar la forma de volver a cruzarse con Tamsin. Descubre que vive en una gran casa señorial a las afueras del pueblo, un lugar que parece sacado de otro siglo, con jardines interminables y un aire de abandono elegante. La primera vez que Mona cruza el portón oxidado, siente que está entrando a otro mundo. Tamsin la recibe como si fueran viejas amigas, con una sonrisa tranquila y una copa de vino en la mano, como si para ella la formalidad fuera algo opcional. Se sientan en la terraza y sin mucho esfuerzo, la conversación empieza a fluir. Hablan de cosas simples al principio, pero pronto empiezan a deslizar confesiones más personales. Tamsin cuenta que sus padres están ausentes casi todo el tiempo, viajando por negocios, y que ella pasa los días prácticamente sola. Dice que estudia en un internado, pero que está suspendida temporalmente por comportamiento inapropiado, algo que menciona con una media sonrisa que deja más preguntas que respuestas. Mona, por su parte, habla de su madre ausente, de cómo ha tenido que aprender a sobrevivir a su manera y de la tensión constante con su hermano Phil. En esas charlas, ambas empiezan a construir una intimidad peculiar. Combinan verdades con medias mentiras, exageraciones con confesiones crudas. No siempre queda claro si lo que dicen es cierto, pero eso parece importarles poco. Lo que sí importa es la sensación de estar compartiendo algo que el resto del mundo no entendería. Poco a poco, los días empiezan a girar en torno a esos encuentros. Pasean por el campo, inventan historias sobre la gente que ven desde lejos, comparten cigarrillos y música. Tamsin tiene una forma de mirar a Mona que mezcla curiosidad y desafío, y Mona empieza a sentir que ese verano podría convertirse en el capítulo más intenso de su vida. En el fondo, ninguna de las dos dice en voz alta lo que empieza a pasar, que esa conexión, que empezó como simple diversión, ya tiene una fuerza capaz de arrastrarlas a lugares donde no todo será inocente. Con cada encuentro, Mona y Tamsin empiezan a vivir en un pequeño universo propio. El pueblo, la rutina y las obligaciones se vuelven ruido de fondo. Pasan las tardes tendidas en el césped, mirando el cielo y hablando de lo que harían si pudieran escapar. Tamsin pinta escenarios grandiosos, viajes a París, noches interminables en ciudades donde nadie las conoce, una vida donde no tendrían que responderle a nadie. Mona escucha fascinada, como si esas palabras fueran puertas abiertas a un mundo que siempre había creído inaccesible.
No es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Cada paseo por el campo, cada copa de vino robada de la bodega familiar de Tamsin, cada carcajada en mitad de la noche, todo parece tener un brillo especial. Mona, que siempre había visto su entorno como un lugar aburrido, ahora lo mira distinto. Los mismos paisajes parecen transformarse cuando está con Tamsin. Pero esa intensidad también tiene un lado más inquietante. Tamsin tiene una forma de hablar que a veces mezcla ternura con cierta manipulación sutil. Puede pasar de un comentario halagador a una observación que deja a Mona insegura y luego volver a sonreír como si nada. Mona lo nota, pero la atracción y el misterio pesan más que las dudas. Poco a poco, empiezan a aislarse de todo y de todos. Mona ve cada vez menos a su hermano y Tamsin apenas menciona a su familia. El resto del mundo parece innecesario, como si solo existiera lo que comparten en esos días de calor y promesas. Y aunque Mona siente que está más viva que nunca, también percibe que están jugando un juego peligroso, uno en el que no está claro quién pone las reglas ni cuál será el precio final. Ese verano se convierte en un territorio sin mapas y Mona avanza con la extraña mezcla de vértigo y euforia que producen no saber dónde acabará todo. A medida que los días avanzan, la conexión entre Mona y Tamsin ya no es solo un refugio contra el aburrimiento, sino una obsesión compartida. Se buscan de manera casi automática, como si el verano estuviera hecho para que ellas dos lo ocuparan por completo. Tamsin, con su aire de drama y romanticismo, empieza a proponer ideas cada vez más impulsivas. Escaparse en plena noche, meterse en propiedades privadas solo para ver qué pasa, inventar historias sobre su supuesta vida pasada y contárselas a extraños como si fueran verdad. Mona, que siempre ha sido más directa y menos calculadora, se deja arrastrar por esa energía, disfrutando del riesgo y del sentimiento de estar haciendo algo prohibido, aunque en realidad no sepan qué están desafiando exactamente. En uno de esos paseos, tumbadas junto a un río, Tamsin le confiesa a Mona que no soporta la idea de que el verano acabe y que todo vuelva a la normalidad. Dice que no quiere ser enviada de vuelta al internado, que prefiere vivir en un mundo inventado con Mona, donde nada ni nadie pueda separarlas. Mona, tocada por esa declaración, le promete que siempre estará ahí para ella. Esa promesa, hecha bajo el calor del sol y el sonido del agua, parece sellar un pacto invisible entre las dos. Pero a medida que se entregan a su propio juego, la línea entre realidad y fantasía empieza a difuminarse. Tamsin disfruta exagerando sus historias, añadiendo detalles trágicos o románticos que Mona no sabe si creer. Y aunque a veces la duda la incomoda, también la intriga. Ese misterio es parte de lo que la mantiene enganchada. El resto del mundo sigue ahí, pero cada vez más distante. Y mientras las risas y los planes impulsivos las unen, hay algo en la mirada de Tamsin que hace que Mona intuya que, en algún momento, todo podría cambiar, y no necesariamente para bien. Los días empiezan a perder sus bordes. Mona ya no distingue entre martes o sábado, entre mañana o tarde. Todo es un continuo de momentos junto a Tamsin. Se despiertan tarde, se inventan excusas para no ver a nadie más y se encierran en un ciclo de conversaciones interminables, paseos furtivos y miradas que parecen decir más que cualquier palabra. Tamsin, siempre intensa, empieza a hablar de su unión como si fuera algo sagrado. Dice que ellas no son como los demás, que el resto de la gente vive vidas mediocres y predecibles, mientras ellas se atreven a sentir de verdad. Mona, que nunca había oído que alguien la pusiera en el centro de su universo, se siente especial, casi imprescindible. Pero con ese halago también viene una sensación nueva, la presión de tener que estar siempre a la altura de esa imagen que Tamsin tiene de ella. Una tarde, en lo alto de una colina desde donde se ve todo el pueblo, Tamsin le propone un pacto más serio, prometer que nunca permitirán que el mundo las cambie o las separe, pase lo que pase. Mona asiente sin pensarlo, pero por dentro siente un nudo en el estómago. No es que no lo quiera, es que empieza a entender que Tamsin no juega a medias y que ese pase lo que pase podría significar cruzar límites que Mona jamás imaginó.
La intensidad se vuelve adictiva. Cuanto más tiempo pasan juntas, más difícil resulta separarse, incluso por unas horas. Y en ese aislamiento compartido, cada gesto, cada palabra y cada silencio se amplifica, para bien o para mal. En algún lugar, bajo toda esa euforia, Mona empieza a notar una corriente subterránea, la sensación de que están caminando sobre una cuerda floja y que basta un movimiento en falso para que todo se rompa. El equilibrio que Mona y Tamsin han construido empieza a mostrar fisuras casi imperceptibles. No es que de pronto haya discusiones fuertes, sino que surgen pequeños roces, miradas largas que no terminan en sonrisas, silencios que antes no existían. Una tarde, mientras pasean por los jardines de la casa, Tamsin parece distraída. Mona intenta bromear para arrancarle una risa, pero Tamsin responde con frases cortas, evasivas. Finalmente, dice que ha estado pensando en el final del verano, en lo inevitable, la vuelta al internado, el regreso de sus padres, la separación. Lo dice como quien deja caer una sombra sobre un día soleado. Mona, queriendo mantener viva la magia, propone que no piensen en eso, que sigan disfrutando el presente. Pero Tamsin, con su estilo dramático habitual, empieza a hablar de pactos, de no permitir que la vida ordinaria las consuma y de planes que suenan más a fantasía que a realidad. Habla de irse lejos, de desaparecer, de cortar lazos con todo lo que no sea ellas dos contra el mundo. Ese tipo de comentarios dejan a Mona entre dos emociones opuestas. Por un lado, la emoción de imaginar una fuga romántica. Por otro, la inquietud de que Tamsin realmente no distinga ya entre soñar y actuar. Las visitas de Phil, el hermano de Mona, tampoco ayudan. Phil observa con desconfianza a Tamsin y hace comentarios velados sobre su influencia en Mona. Esa tensión externa se suma a la interna, y aunque Mona intenta ignorarlo, empieza a sentir que la vida fuera de esa burbuja sigue existiendo, y que tarde o temprano entrará a romper lo que han creado. Las tardes junto al río y las risas siguen estando ahí, pero ahora conviven con un leve temblor bajo la superficie. Es la sensación de que algo se acerca y que cuando llegue, nada volverá a ser igual. El verano sigue avanzando, pero el ritmo ya no es tan ligero como antes. Hay algo invisible en el aire, una presión que Mona no sabe si viene de fuera o de dentro. Las mañanas ya no empiezan con la misma impaciencia por verse. A veces hay demoras, excusas vagas, silencios entre mensajes. Un día, Mona llega a la casa de Tamsin y la encuentra vestida de forma impecable, con un vestido que no había usado en todo el verano. En la mesa del comedor hay restos de una comida reciente, copas de vino, platos con migas, un ramo de flores frescas. Tamsin, con un aire casi distraído, le explica que su familia tuvo una visita importante y que no podía avisarle. Mona intenta restarle importancia, pero siente una punzada de celos, como si ese mundo elegante y reservado de Tamsin fuera un territorio al que ella no tiene entrada. Esa tarde, paseando por el campo, Mona intenta bromear, volver a la ligereza de antes, pero Tamsin está en otro tono. Habla de cómo odia la falsedad de la gente que la rodea, de cómo todos en su mundo mienten. «Tú eres la única persona auténtica que conozco», le dice, y por un momento, Mona siente que el calor del sol se le mete en el pecho. Sin embargo, la frase siguiente le corta el aire. Por eso no podemos dejar que nada nos separe, ni siquiera si tenemos que hacer algo drástico. Mona se queda en silencio, sin saber si Tamsin habla en serio o si es otra de sus exageraciones teatrales, pero en su mirada hay una intensidad distinta, más afilada. La tensión se amplifica cuando Phil, cada vez más presente, empieza a confrontar directamente a Mona. Le dice que Tamsin es un juego peligroso y que la está arrastrando a una vida sin rumbo. Mona se enfada, defiende a Tamsin con uñas y dientes, pero sus palabras suenan más desesperadas que firmes. En una de sus últimas tardes tranquilas, ambas se tumban en el césped del jardín, mirando cómo las nubes se mueven lentamente. Tamsin, sin dejar de mirar al cielo, le pregunta, ¿harías cualquier cosa por mí? Mona responde que sí, sin dudar. Y ahí Tamsin sonríe, no con ternura, sino con algo más enigmático, como si ya tuviera en mente lo que va a pedirle.
Ese día, aunque ninguna lo diga en voz alta, las reglas del juego cambian. La burbuja que las protegía empieza a resquebrajarse, y lo que viene ya no será un verano inocente, sino una historia que dejará cicatrices. El calor ya no es el mismo. Las tardes son un poco más cortas, el aire empieza a enfriarse, y Mona siente que algo intangible se está yendo con el cambio de estación. Aún así, Tamsin parece más decidida que nunca a que ese verano no termine como cualquier otro. Un día, la encuentra en el jardín con una mirada inquieta, como si hubiera estado esperando ese momento para decir algo que lleva tiempo planeando. Tenemos que hacer algo que lo cambie todo, suelta sin rodeos. Mona, intrigada, le pregunta qué quiere decir. Tamsin habla de un plan para demostrar que su unión es inquebrantable, algo simbólico, pero sus palabras pronto revelan un lado más oscuro. Quiere que den un paso drástico, que desafíe a todos y que deje claro que son capaces de cualquier cosa por mantenerse juntas. Mona intenta reírlo, minimizarlo, pero Tamsin no sonríe, insiste, y en ese instante, Mona se da cuenta de que la intensidad que siempre la había fascinado también puede ser peligrosa. El juego de las fantasías compartidas ya no parece tan inofensivo cuando empieza a rozar la realidad. Los días siguientes son raros. Hay momentos en los que parecen volver a la complicidad de antes, nadando en el río, inventando historias sobre gente que pasa a lo lejos, riéndose hasta quedarse sin aire. Pero en otros, Tamsin se muestra distante, casi calculadora, como si midiera cada reacción de Mona. La tensión llega a su punto máximo cuando, en una de sus escapadas nocturnas, Tamsin lleva a Mona a un lugar apartado en el bosque. Allí, bajo un cielo sin luna, habla de cómo nadie las entiende, de cómo el mundo quiere separarlas. Si hacemos esto, nunca podrán romper lo que tenemos, dice. Mona, con el corazón acelerado, empieza a entender que Tamsin habla en serio, demasiado en serio. La adrenalina que antes la emocionaba ahora se convierte en una alerta interna. En ese instante, algo se rompe. Mona da un paso atrás, tanto físico como emocional. Empieza a ver todo el verano como una sucesión de momentos hermosos, sí, pero también envueltos en una red de manipulación y mentira. Y en esa claridad repentina, comprende que Tamsin no es solo la chica misteriosa que llegó a cambiar su vida, sino alguien que puede arrastrarla a un lugar del que no sepa salir. El final no llega con un gran grito ni con un adiós dramático, es más bien una retirada silenciosa. Mona deja de ir a la casa, responde menos a los mensajes, evita las colinas donde se conocieron. El verano se disuelve en días más fríos y lo que queda es un recuerdo que arde y duele al mismo tiempo. Tiempo después, al pasar cerca de la mansión de Tamsin, Mona ve las ventanas cerradas y el jardín descuidado. No sabe si Tamsin se fue, si volvió al internado o si sigue ahí, inventando nuevas historias para alguien más. Pero lo que sí sabe es que ese verano la cambió para siempre. Le enseñó que la intensidad puede ser tan adictiva como peligrosa y que a veces, para salvarse, hay que romper el hechizo antes de que sea demasiado tarde. Y así terminó ese verano, no con un estallido, sino con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mona volvió a su rutina, pero ya no era la misma chica que conoció a Tamsin junto a aquella colina. Había aprendido que las personas que más nos marcan no siempre se quedan y que a veces, para salvarse, hay que romper el hechizo antes de que sea demasiado tarde. Y así terminó ese verano, no con un estallido, sino con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mona volvió a su rutina, pero ya no era la misma chica que conoció a Tamsin junto a aquella colina. Había aprendido que las personas que más nos marcan no siempre se quedan y que la intensidad, por más embriagadora que parezca, puede cegarnos hasta hacernos olvidar quiénes somos. Quizá algún día, al recordar ese calor, las risas y las promesas imposibles, Mona sonría, o tal vez solo sienta un nudo en el pecho. Pero lo cierto es que ese verano fue suyo, para bien y para mal. Un capítulo que nunca podrá reescribir y que siempre quedará grabado como el momento en que descubrió que incluso las historias más hermosas pueden tener un filo peligroso.
Ahora te pregunto, ¿alguna vez tuviste un verano que lo cambió todo?